Bueno, pues se lo hemos dicho al inicio. Ahora vamos a hablar de una problemática que tienen algunos vecinos de nuestro municipio. Estamos junto a Natalia Carpena Pérez, representante un poco de estos vecinos y también de la plataforma de la sanidad pública. Natalia, muy buenas. Muy buenos días y gracias por darnos este espacio y dejarnos compartir la incertidumbre que tenemos los vecinos. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Porque hay en un paraje de nuestro municipio, que es la Fontanica, bueno, pues se ha instalado o hay una antena de telefonía móvil. Cuéntanos un poco cuál es la problemática y qué es lo que demandáis. Vale, a finales de enero de este año los vecinos vimos cómo se levantaba una estructura, que algunos pensaban que era una grúa. Yo en cuanto me mandaron la foto dije, eso es una antena de 5G. Entonces vino movimiento entre unos vecinos, otros, la incertidumbre de que sí iba a ser una antena, hasta que sí, nos confirmaron que era una antena y empezamos a movernos, pusimos un escrito en el ayuntamiento y ahora estamos recogiendo firmas. Lo que reivindicamos es, uno, que debería de haberse informado, que la legislación hoy en día no exige que se informe a los vecinos. Y también queríamos, como se hacía desde el García Lorca, no sé si conoce el caso García Lorca, lo de antena del casco urbano, de hecho me he traído una revista en la que se hizo un public reportaje, que hace ya muchos años en el ayuntamiento se presentaron 8.000 firmas pidiendo un plan de urbanismo para que las antenas, ya no solo en el casco urbano, sino lejos de las viviendas, porque hoy en día científicamente no hay datos que verifiquen que puede producir daño. Pero hay que ser un poco cauteloso y mirar cuando ha pasado algo. Por ejemplo, en el García Lorca hay una evidencia muy grande. Otra cosa es que se quiera ver o no se quiera ver. En otros países las normativas no son tan laxas como en España. Si los vecinos no quieren, incluso se les pregunta y no se ponen cerca de las viviendas. Pero aquí en España hay otras normativas y hay otras cosas. Natalia, es una zona donde hay viviendas y se ha colocado en un núcleo donde, bueno, son diseminados, pero son... Es zona urbanizable también. Es zona urbanizable, es decir, que es una zona donde se puede vivir y que está preparado para... Y las personas que están allí en los alrededores viven allí todo el año y de hecho llevan muchos años viviendo. Y hay gente que tenía intención de mudarse allí, de hacerse un campo. Donde está puesta la antena hay un sitio donde iban a construir un campo y ahora tienen miedo de construirlo. Ya no solo por los peligros que pueda haber, sino porque si se vuelca puede caerle encima del campo. También el daño que hace visualmente, los terrenos, una vez que te ponen eso ahí, ya se devalúan. Igual que si lo ponen en una azotea, los pisos bajan de precio. Ya no estamos hablando solo de los riesgos que pueden haber para la salud, que habrá gente que diga que no hay riesgo, pero a día de hoy no hay evidencia científica que te diga ni que no ni que sí. En unos años veremos. Ahora se está empezando a quitar las wifi de muchos colegios. ¿Por qué? Porque están viendo que había un problema. Con las tablets y las tecnologías con los niños, 3/4 lo mismo. Entonces, nosotros pedimos con el principio de precaución que más vale prevenir que curar. Y los vecinos, la verdad es que la palabra cabreado, yo no sé si se queda corto, porque tú te vas del campo, más que nada, yo muchos familiares míos que viven allí, que se han ido del García Lorca viendo como casos de cánceres, o sea, casos horribles, y se han ido del García Lorca a la naturaleza y de la noche a la mañana te levantan eso, aún no la han acabado. Entonces, pedimos hace un mes, el día 10 de febrero, presentamos un escrito solicitando que se paralizara cautelarmente los permisos y todo, y pedir una reunión. A día de hoy a mí nadie me ha llamado. Lo presenté por registro de entrada y me tomé la molestia de ir uno por uno a cada partido político para dejarle el escrito. Y ha pasado más de un mes y nadie ha contactado conmigo. Natalia, lo que pedís en ese escrito es un plan de telecomunicaciones donde sea el propio, no sé si ayuntamiento o que haya un documento que estructure dónde tienen que estar estas antenas de telefonía para evitar estos posibles daños. A día de hoy, la ley que se sacó en 2022 hace que las telecomunicaciones les pueden poner en cualquier sitio, pueden ir a tu OCT donde quieran. Lo que pasa es que desde los ayuntamientos sí que se pueden hacer normativas si hay movimientos vecinales, y aquí en Yecla no es la primera vez que se mueve la gente, ¿no? Entonces tienen que tomar esa decisión y hacer un plan de urbanismo. Sobre todo mirar de no ponerlo cerca de las viviendas, porque hay muchos terrenos que están en medio de la nada y concretamente en el paraje de la Fontanica llega la fibra, hay cobertura y no hay problema. Para mí el problema que hay muchas viviendas. Y a lo mejor hoy la ciencia no quiere ver, pero mañana empiezan a haber casos raros
y nos afecta a todo. Entonces, por prevenir, y yo sinceramente es que da miedo, y cada vez hay personas con enfermedades más raras, personas que tienen electrosensibilidad con el tema de los wifi. Yo conozco mucha gente que no puede dormir con la wifi y la apaga por la noche, y hablamos de simples dolores de cabeza, de ahí a problemáticas como vimos en el García Lorca y en otras antenas de aquí de Yecla. Como tú has dicho, yo estoy en la plataforma y por desgracia he visto casos junto a mi padre muy peliagudos, que yo creo que si desde el hospital se hicieran estudios y le dijeran a la gente, ¿dónde vives? Pues cuando empezó el boom del García Lorca, le decían en urgencia, ¿otro más del García Lorca? O sea, algo hay. Entiendo que lo que buscáis es una respuesta por parte de las autoridades municipales y ver qué medidas se pueden tomar para que en un lugar cercano al casco urbano, como estamos hablando, en una zona urbanizable, pues no se puedan poner esas antenas, o al menos se indica a las empresas promotoras que pues la coloquen en otros lugares que sean menos perjudiciales. Sí, encima también esto, una persona alquila su terreno y sin contar con los vecinos y decir nada, que yo entiendo que cada uno puede hacer con su terreno lo que quiera, pero ante esta problemática, que no es el único sitio aquí en Yecla, en toda España, incluso en todo el mundo, se están viendo cosas, que se busquen otras ubicaciones. Tampoco nos negamos a que se pongan antenas, porque hoy en día yo voy con el móvil, lo llevo en un inhibidor de frecuencia, pero voy con el móvil y trabajo con las tecnologías, que no vamos a encontrar las tecnologías, simplemente queremos que no se pongan cerca de viviendas, donde haya gente, donde esté la gente ahí viviendo, donde esté, es que están muy cerca. ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Cómo lo están viviendo los vecinos de esta zona? Es cabreante, porque tratas de hablar con unas personas. Yo, el vecino donde puso la instalación, desde el primer momento traté de hablar con él, al final hemos hablado por WhatsApp, él me ha dicho que él no puede hacer nada porque ha firmado un contrato, pero es como yo digo, ¿por qué no ha preguntado a los vecinos? Y la sensación que yo tengo, que ¿por qué no ha preguntado? Porque a lo mejor pregunta y uno dice que no la va a poner y el otro por el dinero la pone. Yo ni por 1 millón de euros pondría en riesgo la salud de los vecinos. Hoy en día es que como cada uno va por su lado, en vez de mirar un poco más en la comunidad, yo el terreno del que estamos hablando, ahí está la mitad de mi familia, mi madre, mi tía, mis primos, porque eso es un terreno familiar. El terreno que está al lado pegado a la estructura es de otra familia, que se están arreglando el campo, y ahora, de hecho, había una chica que me comentaba que tiene sensaciones con la wifi y las tienen que apagar, y cuando lo vio están un poco desconcertados, y por la falta de transparencia, porque yo estoy intentando hablar y conmigo no ha contactado nadie. Tienen mi WhatsApp, tienen mi correo, o sea, yo soy una persona muy accesible. Y bueno, yo lo he dicho, digo, si no hacen caso bien, y si no, yo voy a seguir haciendo ruido, voy a seguir recogiendo firmas. Lo he dejado la hoja en muchos establecimientos de Yecla, hay más de 100 personas recogiendo firmas, o sea, que se está moviendo. Más que nada para poner conciencia, consigamos pararlo o no. Lo que queremos es que al final se haga un plan de urbanismo y que esto no vuelva a pasar, porque ya con lo del García Lorca, que no se haya hecho nada, la entrevista que está aquí en la revista que traigo es de 2015, estamos hablando de más de 10 años, y salíamos todos los jueves a reivindicar, y fue brutal, y no se ha hecho nada. El deseo es que se paralice y que, bueno, pues tengamos una conciencia clara, y que cuando vengan empresas instaladoras o empresas de telefonía móvil que tengan una conciencia de dónde situarlo, y que no sea en entornos urbanos como los que estamos hablando. Sí, yo más que nada para evitar problemas. Porque lo que la ciencia hoy no sabe, mañana te lo demuestra, y entonces la gente se echa las manos a la cabeza y ahora no puede rectificar lo que ya ha pasado. Como en el caso de García Lorca, yo me remito a García Lorca porque vivo en el García Lorca, y es doloroso porque hubieron muertes, había casos de cáncer extremo, aparte de problemas de enfermedades raras que se dan una entre millones de personas, y en el García Lorca se han dado muchas. Te hablo de García Lorca como te puedo hablar de la antena que hay en la calle Corredera, como te puedo hablar de la que hay en la San Isidro. Conozco muchos casos de cosas muy, muy raras. Y te dicen, no, es que las ondas van... Después de haber visto lo que he visto, hay personas afectadas en el paraguas de la antena, en esto. Ahora dice que las 5G, que no atraviesan paredes. Bueno, la ciencia hoy dice una cosa, mañana pueden demostrar otra contraria. ¿Por qué? Porque van a haber casos, como ya los hay, de personas que tienen verdaderamente problemas de salud. Y por el principio de precaución deberíamos de actuar desde ahí, que más vale prevenir que curar y luego lamentar. Pues Natalia Carpena Pérez, muchísimas gracias por contarnos esto, por contarnos esta preocupación, y desde luego estaremos muy pendientes de todos los avances que haya con respecto a esta problemática de esta antena que se está instalando en el paraje de La Fontanica. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y a los establecimientos que están colaborando con nosotros recogiendo firmas también. Muchas gracias por darnos esa visibilidad. Bueno, pues como decimos, esta problemática que se está viviendo en nuestro municipio, en este paraje de La Fontanica, que como decimos es zona urbanizable, muy cerca del casco urbano y que, bueno, pues está viviendo la instalación de esa antena de telefonía móvil de 5G